Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Como siempre es un gusto saludarle en este su espacio, Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Llegamos a nuestro programa 575. Gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que siguen nuestra transmisión. Como siempre, a sus órdenes, a través de las redes sociales nos interesa su opinión, nos interesan sus comentarios y nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Igualmente a sus órdenes, esta otra vía de comunicación, la de WhatsApp, nuestro número 33 22 42 06 90. Acompáñenos, pues hoy nuestro tema central en Coronavirus, la pandemia, es el nuevo papel de los anestesiólogos en áreas críticas con pacientes COVID y en quirófanos. Los primeros en tratar los contagios con COVID fueron los anestesiólogos. Parte de su práctica diaria es intubar y tratar a pacientes en momentos críticos a un paso de un proceso quirúrgico. La Organización Mundial de la Salud recomienda usar la combinación de 2 anticuerpos monoclonales para el tratamiento tanto de pacientes ambulatorios como personas hospitalizadas con COVID-19. Y un estudio muestra que las personas infectadas con una cepa más reciente de COVID exhalaron más aire, lo que indica que el virus puede ser más transmisible. Advierten que hay una brecha significativa para alcanzar la inmunización. Al menos 12 países están por debajo de lo previsto por la Organización Mundial de la Salud. Entramos en materia, entramos a los detalles y como le mencionábamos, ante el elevado riesgo de anestesiólogos de tener COVID-19, se pronuncian organizaciones de anestesiología para contar con equipo de alta tecnología y reforzar las medidas de protección en los espacios quirúrgicos. A casi 23 meses de que el virus SARS-CoV-2 invadiera de manera intempestiva las arterias del mundo, el personal de salud ha sido el más afectado por su labor al tener contacto directo con el paciente y sus secreciones favorecen la exposición a infecciones quienes están en la atención perioperatoria. Ha sido difícil controlar la COVID-19. Millones de profesionales de la salud han enfermado y muerto por este padecimiento, cuyo mecanismo de transmisión radica en el contacto directo con el paciente afectado y con gotas de secreciones respiratorias. En particular, los anestesiólogos tienen un riesgo muy elevado al estar en contacto directo con las secreciones de pacientes durante la realización de procedimientos invasivos y colocación de dispositivos avanzados en la vía aérea. En este transitar, ha habido pacientes con cáncer o con algún otro padecimiento que requerían una intervención quirúrgica urgente, con antecedentes epidemiológicos de contacto con algún paciente positivo sospechoso de la COVID-19, quienes se les hizo un estudio preoperatorio, la realización de un PCR para detectar al SARS-CoV-2 y en las 72 horas previas a su cirugía o procedimiento realizado, en algunos salió positivo. Algunas medidas de protección aplicadas por los anestesiólogos para disminuir el riesgo de infección es el uso de dispositivos supraglóticos y anestesia locorregional. Aunque hay pocos datos a nivel internacional sobre el número de anestesiólogos que adquirieron el virus SARS-CoV-2 en su fuente de trabajo, especialistas llaman a analizar el nuevo papel de los anestesiólogos en áreas críticas con pacientes COVID-19 y en quirófanos. Además, la relevancia de contar con equipos y pruebas de última tecnología y de que los anestesiólogos cuenten con pruebas especiales para determinar la situación de sus pacientes. En este proceso de incertidumbre, los anestesiólogos están en la línea de fuego. Aunque están bajo ciertos protocolos y medidas sanitarias, urgen reforzar su seguridad a fin de prevenir cualquier tipo de infección independientemente de la COVID-19. Informó
Isaura López, Villalobos. El reporte desde Ginebra, donde se ubica la sede de la Organización Mundial de la Salud, nos lo ofrece Verónica López. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, avanza por todo el planeta y deja más de 4,7 millones de fallecidos. A día de hoy, los contagios sobrepasan los 232 millones. Las regiones que reportan mayor incidencia acumulada siguen siendo América y Europa, y las vacunas centran la estrategia en la lucha contra el virus con más de 6.000 millones de dosis administradas. En Brasil, uno de los países más afectados, junto a Estados Unidos e India, las cifras de casos y muertes vienen cayendo de forma sistemática desde el pasado junio. De sus 213 millones de habitantes, el 68% ha recibido al menos una dosis y el 41% ha completado la pauta. Algunos países ya inoculan terceras dosis a colectivos vulnerables y otros lo harán a la población general en los próximos meses. La situación es muy distinta en los países de bajos ingresos. En el caso del continente africano, solo el 3% de la población está vacunada. Por ello, Francia va a duplicar la donación de vacunas a África. Distribuirá en total 120 millones de dosis en el marco de la iniciativa puesta en marcha por la Unión Africana y el mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha insistido en que hay que ayudar a los países africanos a organizar las campañas de vacunación y también apoyar a organismos como UNICEF en esa labor. España, por su parte, ha entregado un cuarto lote de sueros a Nicaragua, alrededor de 500.000 de dosis de AstraZeneca. En total, desde agosto pasado, son 1.130.000 dosis que consolidan al país europeo como principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Las previsiones de Pfizer son alentadoras. La farmacéutica estadounidense considera que en un año la población podrá volver a la vida normal, aunque el escenario más probable es que haya nuevas variantes y que las personas tengan que vacunarse anualmente. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Verónica López, corresponsal de la agencia EFE. En más información, Europa lleva 671 millones de vacunas aplicadas contra COVID-19. Todos los países tienen los mismos criterios. Los fabricantes de vacunas han distribuido un total de 671 millones de dosis anticovid en la Unión Europea, incluidas más de 17 millones de la última semana, de acuerdo con el corte del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. 7 de cada 10 vacunas distribuidas son Comirnaty, desarrolladas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. El 8 de diciembre inició la aplicación de vacunas. Hasta el momento, 78% de la población mayor de 18 años ha recibido al menos una dosis. El 71% tiene el esquema completo. Sin embargo, aproximadamente 27 millones de personas todavía no han completado su ciclo de vacunación. En personas de 80 años o más, 15 países han administrado el ciclo de vacunación completo a más del 80% de esta población, pero todavía existen brechas con 12 países que aún no llegan a este nivel de inmunización. En general, en la mayoría de los grupos de edad parece haberse estancado. 8 países, es decir, la minoría, reportaron que adaptaron la estrategia de vacunación con base en las nuevas variantes con la reducción de tiempo entre dosis. 28 países recomiendan la vacunación para todos los adolescentes de 12 a 17 años. 23 países recomiendan la vacunación de las mujeres embarazadas, la mayoría de ellas después del primer trimestre con vacunas de ARN mensajero. 13 países recomiendan una dosis adicional para personas inmunodeprimidas y 7 están debatiendo las recomendaciones de dosis adicionales y de refuerzo, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, y en otros asuntos también, ahora regresando a América Latina, denuncia el presidente de Paraguay que no llegaron las vacunas contra COVID que se habían planteado por el mecanismo COVAX. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, denunció en la Asamblea General de la ONU el retraso en las vacunas anticovid del mecanismo COVAX. Se dijo desengañado ante la respuesta del sistema multilateral en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en su país.
Durante su intervención, Mario Abdo explicó que las vacunas contra el coronavirus no llegaron al país en tiempo, pese a haberlas gestionado y pagado por adelantado mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Llamó a hablar sobre el tema en el Pleno de la ONU para evaluar lo sucedido y poder generar cambios de cara al futuro. Tampoco se puede ignorar que algunos intentaron usar la vacuna como herramienta de extorsión política e ideológica en uno de los momentos más duros de la historia reciente de la humanidad, pero también elogió a los países hermanos y amigos que donaron vacunas a Paraguay y destacó que su pueblo jamás olvidará este noble gesto. Las naciones que se dieron sus dosis fueron Estados Unidos, Qatar, India, España, México, Chile, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Recordó que la economía de ese país se mantiene principalmente en la exportación de alimentos y que su desarrollo se ve condicionado fuertemente y de manera estructural al ser una nación en desarrollo sin acceso al mar. En el contexto de la recuperación post-pandemia, esta condición volverá a ser determinante y será vital que se facilite el acceso efectivo de sus productos a los mercados de los países más desarrollados, informó Rocío López Fonseca. De Paraguay vamos ahora a Colombia. Vamos con Richard Quiñones de Oriente Noticias, Bucaramanga. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes allá en México. Estamos listos para contarles este pequeño recuento de lo que ocurre en torno a la pandemia en territorio colombiano. En este último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los casos, muertes y recuperación de coronavirus se detallan 1.608 nuevos casos de COVID-19, 26 personas fallecidas y 1.738 pacientes se han recuperado del virus. Con este informe de Mi Salud, la cifra total de COVID-19 en el país ascienden de esta manera a 4.946.811 casos, 126.032 muertes, 4.786.487 recuperados y 18.730 casos positivos. En cuanto al proceso de vacunación en el que se vienen generando nuevas estrategias para que más personas participen de la inmunización, en el caso de Bogotá, la capital de la República, las personas que ya cuenten con una dosis de vacuna contra el COVID-19 podrán recibir ofertas en establecimientos comerciales. Algunas empresas han ofrecido una serie de descuentos, bonos, promociones y cortesías para las personas que ya cuenten con por lo menos una dosis contra el coronavirus. La campaña se denomina La Oferta de tu Vida, una alianza entre la Alcaldía de Bogotá y los gremios del comercio. Con eso se busca incentivar a que más personas puedan participar de este ejercicio de inmunización o llegue por lo menos al 90%. La región con más casos de COVID-19 sigue siendo Bogotá, ciudad en la que hay hoy en día un registro de 1.448.564 casos. La capital del país ha presentado un alivio en cuanto al número de casos y la ocupación de camas UCI. Mientras tanto, no está en un nivel alto. Después de la capital del país, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca son los departamentos que más tienen coronavirus. Sin embargo, también se está controlando esa situación. Vaupés es el único departamento que no ha superado los 2.000 casos. Por ahora es la información desde territorio colombiano. Continúen ustedes en México. Muchas gracias a Richard Quiñones. Y en la OMS se recomiendan fármacos contra COVID, pero hay que negociar el precio. La Organización Mundial de la Salud recomendó usar la combinación de 2 anticuerpos monoclonales para el tratamiento tanto de pacientes ambulatorios como de personas hospitalizadas con COVID-19. Dado el alto costo y la baja disponibilidad de la terapia combinada, la Agencia de Salud Global encargada de encontrar soluciones para prevenir y tratar enfermedades de manera más rápida y económica, la UNITAID, está negociando con Roche Pharmaceutical, que actualmente fabrica el medicamento a precios más bajos y una distribución equitativa en todas las regiones, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. La OMS pide un acceso equitativo a Casirivimab e Indevimab para COVID-19, pero insta a las empresas productoras y a los gobiernos a abordar el alto precio y la producción limitada de la combinación de anticuerpos Regeneron y garantizar un manejo seguro y adecuado del medicamento. El organismo internacional también está en pláticas con la empresa para la donación y distribución del medicamento a través de la UNICEF. Además, la OMS lanzó una convocatoria para los fabricantes que deseen presentar los productos para precalificación, lo que permitiría un aumento en la producción. Además, existen desafíos de viabilidad relacionados con los anticuerpos, como en la administración intravenosa,
basado en los ensayos con pacientes no graves y graves críticos. En el ámbito ambulatorio esto puede ser un desafío y por tanto la administración subcutánea puede ser una opción a la dosis más baja. La administración requiere clínicas especializadas y va a necesitar cantidades adecuadas de anticuerpos, así como personal capacitado para garantizar la administración segura y eficaz del fármaco, informó Elizabeth Ortiz. Permítanos una pausa. Tenemos mucho más aquí en Coronavirus, la pandemia. Acompáñenos. Como lo hemos mencionado, nuestro tema principal del día de hoy tiene que ver con la anestesiología y con los profesionales en esta área, quienes, por cierto, piden en todo el mundo ser tomados en cuenta para la toma de decisiones en sus centros de trabajo. Al llegar la pandemia al mundo, tomó por sorpresa a todos los sistemas de salud, ricos y pobres, y también a los especialistas, quienes comenzaron a tratar a los pacientes hospitalizados. Fueron en algunos países como Europa, los intensivistas, infectólogos, urgenciólogos, neumólogos, pero al incrementar de manera alarmante y tan rápida los enfermos, fue que otros especialistas comenzaron a participar en la atención de los pacientes. Los anestesiólogos fueron de los primeros en ser considerados para tratar los contagios con COVID, ya que aparte de su práctica diaria es intubar y tratar a pacientes en momentos críticos a punto de ser operados o para algún procedimiento. Según una encuesta realizada por la Sociedad Catalana de Anestesiología y Reanimación de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, más del 60% de los anestesistas dedicaron todo su tiempo durante la pandemia a tratar pacientes con COVID-19 y en el 53% de los centros hospitalarios, estos especialistas han sido líderes o encargados de la atención médica a pacientes con COVID-19, sobre todo gracias a su conocimiento del paciente crítico, por lo que los anestesiólogos aprovecharon, por lo menos en España, para reclamar más presencia en los órganos asesores de la administración en los hospitales, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y bastante se ha comentado acerca de las condiciones que han enfrentado durante estos años, 9 meses, los profesionales en el ámbito de la salud principalmente, quienes han sido considerados como los de primera línea, aquellos que han estado haciendo frente a la COVID-19 y en algunos casos inclusive sin todas las medidas de protección para evitar un contagio. Esto principalmente se ha visto en algunas naciones que no están tan avanzadas en cuanto a sus sistemas de salud, pero tendríamos que decir que prácticamente ha sido generalizado porque inclusive los llamados países desarrollados enfrentaron complicaciones. Se vieron en muchos casos rebasados, incluso tuvieron que improvisar. Y en ese improvisar, bueno, pues sus profesionales hacían frente sin todo lo básico o lo indispensable. Y unos de ellos, pues son aquellos a quienes ahora estamos dedicando buena parte de nuestro programa, los anestesiólogos, quienes tenían que hacerse cargo de intubar a los pacientes y por supuesto que de estar siempre presentes cuando se requería algún tipo de intervención quirúrgica. Si bien hubo algunas especialidades en diversos países que suspendieron por lo pronto las actividades, se suspendieron las cirugías, pero sí, en aquellos casos en que se trataba de emergencias, pues debieron estar presentes en estos sus centros de trabajo y como todos al pie del cañón. Aprovecho yo para recordar a usted que si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud, la puede hacer llegar a través de las redes sociales. Y para ello le ofrecemos de manera permanente, tanto en Twitter como en Facebook, nuestras cuentas. Nos encuentra como Canal 44 TV o bien nuestro WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90.
Me da gusto saludar al teléfono al doctor Miguel Terán Soto, especialista en anestesiología. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctor, en este programa Coronavirus, la pandemia. Pues ¿cómo vivió o cómo ha vivido este año, 9 meses prácticamente, este sector de especialidad ante una pandemia que, uno, no cede, pero dos, bueno, ya nos ha cobrado bastantes vidas y también ha afectado a todos los sectores, incluido el médico? Así es, pues mira, todo ha sido como casi en cuestión de especialistas, habíamos esperado una segunda ola, una tercera ola, pero no de tal magnitud, ¿no? Pensábamos que con la vacunación, que pues ya se hizo a los adultos mayores, iba a disminuir significativamente. ¿Y a qué me refiero con significativamente? A que pues prácticamente ya una neumonía típica por COVID pues iba a ser parte de las enfermedades normales de un hospital, donde iba a haber un área para atenderse y nada más, ¿no? Pero al parecer no fue así. Simple y sencillamente pues esta ola que ha venido desde hace 2 meses que empezó, pues ha llenado de nuevo los hospitales, ¿no? Y a nosotros pues de nuevo nos ha puesto a trabajar en marchas forzadas, a recurrir a más centros de atención, ¿no? Inclusive en muchos centros de atención COVID ya se habían cerrado y de repente los tuvieron que volver a abrir, porque a pesar de que ya no nos llegan pacientes tan de la tercera década de más de 60 años, perdón, nos llegan ahora jóvenes, ¿no? De hecho, esta ola de COVID se le llama la ola de los no vacunados, ¿no? Entonces, sí, nos llegan personas más jóvenes, pero no por eso quiere decir que va a ser más tranquila el manejo o vamos a estar más relajados. Al contrario, como tienen más reserva fisiológica en su cuerpo, pues aguantan más y eso hace que pues se saturen todavía más los hospitales. Claro. Y tengamos que estar todavía pidiendo camas en pasillos, mandando a otros centros de atención más grandes. Por ejemplo, aquí en mi ciudad tenemos, se habilitó un velódromo que se usaba para los pacientes no graves, pues irlos pasando ahí, ¿no? Entonces, así los hospitales que tienen la capacidad de tener ventiladores, terapias intensivas, pues no estén tan saturados, ¿no? Pero aún así llegó un momento, ya va bajando, te puedo decir que ya va bajando, pero llegó un momento hace 2-3 semanas que estábamos al tope, ¿no? En todos los hospitales. Doctor, ¿nos permite ir a un breve corte para continuar platicando y sobre todo comentar cómo ha cambiado esta práctica, la práctica de la anestesiología, pues a raíz de la pandemia? Claro que sí, aquí estamos. Regresamos enseguida entonces. Antes de la pausa, el doctor Miguel Terán Soto, especialista en anestesiología, nos comentaba la situación actual ante esta ola de COVID-19 que ya no ha afectado tanto a los adultos mayores, pues también la mayoría de este sector ya se encuentra vacunado, sí en cambio a jóvenes, lo cual no nos ha exentado de que los hospitales vuelvan a tener afluencia importante de pacientes. Continuaremos platicando con el doctor, pero justo a propósito del tema que dejábamos pendiente, escucha esto, los desafíos de los anestesiólogos ante la COVID-19. En el campo de la anestesiología es prioritaria la seguridad del paciente para minimizar en lo posible los riesgos y anticiparse a los problemas que pudieran surgir. Garantizar una vía aérea permeable y segura es uno de los pilares fundamentales. El manejo de la vía aérea es de gran importancia en los protocolos de reanimación y trauma y para pacientes con COVID. La imposibilidad de abordar adecuadamente la vía aérea puede tener consecuencias catastróficas y desencadenar lesiones secundarias a la hipoxia en pocos minutos. El correcto abordaje de la vía aérea y el tema de bioseguridad cobran mayor importancia en la actualidad con la presencia de la COVID-19.
Igualmente, deben cumplirse las medidas para garantizar una vía aérea segura para la ventilación y evitar su contagio, el cual producirse por la realización de una técnica indebida o la protección incorrecta de los médicos. El mantenimiento de las normas de bioseguridad de cada institución constituye un eslabón a priorizar. Es deber del anestesiólogo estar preparado y actualizado, además de tener información detallada de cada uno de sus pacientes, con el objetivo de poder trazar estrategias ante una vía aérea difícil, anticipada o no, aumentando de esta forma el margen de seguridad en su práctica diaria. En nuestra sociedad se ha presentado un incremento paulatino de los casos con la enfermedad COVID-19. Actualmente es preocupante quienes portan o no el virus por su alto nivel de transmisión, incluso antes de presentar manifestaciones respiratorias, como ocurre con la variante Delta, informó Rocío López Fonseca. Continuamos nosotros platicando con el doctor Miguel Terán Soto, especialista en anestesiología. Y doctor, bueno, le dejaba la pregunta en el aire antes de nuestra pausa. ¿Cómo ha cambiado la práctica de la anestesiología a raíz de esta pandemia? Pues sí, mira, como bien lo dijo el documental que acabas de hacer, pues nosotros como anestesiólogos somos conocidos independientemente de encargarnos de cuidar la vida del paciente durante la cirugía y obviamente dar anestesia, ¿no?, para que se pueda operar al paciente. Somos de todas las especialidades los que mayor capacidad tenemos de manejo de la vía aérea, ¿no? Por lo tanto, cuando empezó la pandemia, se recurrió directamente a nosotros para poder intubar a pacientes con COVID, ya que pues debido a pues todos los aerosoles que puede el paciente emanar, aparte de otras del ambiente, que si no te proteges pues te puedes contagiar, pues nosotros como personas con mayor capacidad pues nos hablaban. Entonces tuvimos que modificar ciertas técnicas de nosotros también para poder realizar en un primer intento de una manera óptima la intubación a los pacientes. Obviamente eso nos superó porque no somos tantos anestesiólogos que estamos dispuestos o que tenemos contratos para poder trabajar en áreas COVID. Entonces, de que empecemos a manejar a los pacientes para intubarlos, pasamos después a capacitar, ¿no? Porque se empezaron a manejar contratos nuevos, pues se trajeron médicos de todo el país, pero médicos generales. Entonces, porque era lo que más había en ese momento, lo que más hay. Entonces empezamos a tener que tratar de, entre anestesiología, medicina interna, urgencias, que somos los que más experiencia tenemos en intubaciones, tuvimos que empezar a capacitar a los médicos generales para poder intubar, porque un paciente con COVID prácticamente tienes que intubarlo en 30 segundos, porque si tú te tardas, si fallas o cualquier otra situación, como no tienen reserva pulmonar, y los pacientes, cuando los medicamentos que usamos hacen que caigan en algo que se llama apnea, o sea, dejan de respirar completamente, pues pueden caer en paro, ¿no? Entonces caían en paro, entonces había mucha mortalidad en la intubación. Entonces tuvimos que estar dando capacitaciones significativamente, ¿no? Y entonces ya después viene el manejo, ¿no? El manejo ya de nosotros como anestesiólogos, junto con los intensivistas, con los médicos internistas y con los urgenciólogos, pues ya se vino a hacer a la par, porque pues ya un paciente crítico que está intubado pues necesita un manejo adecuado de ventilación mecánica. Entonces se fue creando conocimiento a nivel internacional para el manejo de estos pacientes, como por ejemplo la famosa posición, no sé si han escuchado, en prono, que los ponemos boca abajo para que obviamente mejore su dinámica pulmonar, ya sea despierto, ya sea que esté extubado o que esté intubado, ¿no? Situaciones como esa, y pues el manejo óptimo de los ventiladores. También tuvimos que pasar a capacitar a los médicos generales para que puedan manejar un ventilador. Ya antes el ventilador mecánico era solamente parte del especialista, ¿no?, del intensivista, del urgenciólogo, pero en estos momentos todo cambió, la medicina ha cambiado y el paciente crítico ya pasa a ser algo común en el médico que está saliendo, el médico general, ¿no? Entonces, sí, en verdad se adelantó mucha preparación para eso. Y todo va de la mano con el uso pues de alta tecnología, ¿no? Por una parte, entonces, rebasados, doctor, por la demanda
particularmente en aquellos momentos críticos, la demanda de intubación, lo cual hizo, como ya nos dice usted, bueno, pues que se tuviera que inclusive, más que improvisar, capacitar a más personal médico, inclusive de otras áreas, para que tuvieran pues fueran diestros para la intubación. Doctor, Correcto. esto también conllevaba seguramente mayores riesgos para ustedes, para los especialistas. ¿Hubo contagios de anestesiólogos? Sí, claro. De hecho, nosotros, todos los anestesiólogos, o si no es que la mayoría, pertenecemos a un colegio de anestesiología a nivel nacional, y pues se va dando el reporte de anestesiólogos contagiados y anestesiólogos que lamentablemente han fallecido. Van más de 100 los fallecidos en cuestión de anestesia, solamente de anestesia. Entonces es un número bastante pues negativo, malo, preocupante, porque pues son a veces conocidos compañeros, ¿no? Y pues en lo personal a mí me dio COVID en enero, la pasé muy mal, afortunadamente no me hospitalizaron, pero es parte independientemente de que usábamos los equipos de protección personal y eso, ¿no? Tarde o temprano, pues el virus está en el aire, entonces uno se contagia. Desafortunadamente yo no estaba todavía vacunado, pero pues ahí sí me ayudó, creo, mi juventud y pude librarla, ¿no? Y aquí estamos. Superado el centenar de decesos, en cuanto a contagios, ¿cuántos aproximadamente, tan solo entre médicos anestesiólogos? No, contagios yo te podría decir que de todos los anestesiólogos que vemos en México, yo creo que ya el 70-80% están contagiados. Sí, porque pues nuestro pan de cada día, por llamarlo de una manera de Vox Populi, es la intubación, ¿no? Anestesias generales. Entonces, independientemente de que a los pacientes ya por protocolo se les hace una prueba de antígeno COVID, pues muchos pacientes llegan de urgencia y se tienen que atender. Entonces no sabemos si están contagiados, nos hemos enterado que los atendemos y de repente dice, oye, que salió positivo a COVID, ¿no? Entonces, y lamentablemente, una cosa es estar en el área COVID, que tienes el equipo de protección personal, donde pues es lo que ven en la televisión, donde tú te vistes completamente, todo, ¿no? Y otro es estar en quirófano de donde llega una urgencia. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un paciente que llegó baleado, ¿no? Y se tiene que atender de urgencia porque se tiene que operar, tiene que explorar. Entonces tú lo único que te pones es tu mascarilla de protectora de EP100 o P100 y tus gafas, ¿no? Pero no te pones tu equipo total. Entonces tú previniendo, pero no siempre estás vestido como en área COVID. Entonces ahí es el problema. Y no se hable y no se diga ya de los que están en área privada o de los anestesiólogos que están atendiendo cirugías privadas, que también pues obviamente van pacientes que son para cirugías, no sé, estéticas, lo que sea, y pues se les hace su prueba en ese momento y salen negativos y de repente se dan cuenta que son positivos. Entonces es algo, la verdad, que sale de nuestras manos, ¿no? Por más que te quieras cuidar tarde o temprano, pues es la inmunidad del rebaño, ¿no? Te vas a contagiar, ¿no? Claro. Y ese es el gran tema entonces, que inclusive aquellos hospitales que se han definido como no COVID, pues no saben qué momento pueden también recibir personas asintomáticas que sí vayan contagiadas. Exactamente, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en el área de ginecología obstetricia, donde llegan las embarazadas, porque ya se están contagiando las embarazadas también. Y pues cuando es una cesárea de urgencia, pues hay que operarla sí o sí, ¿no? Entonces ahí a veces no se toman los protocolos necesarios para cuidarse de una manera adecuada entre los aerosoles y eso por la calidad de la urgencia y pues empiezan ahí los contagios, ¿no? De todo el personal. Doctor, ¿cómo evalúa el nivel de equipamiento que existe en hospitales tanto de México como de América Latina? Híjole, quedamos a deber. Falta mucho a nivel nacional. Si yo te hablo de mi hospital en lo personal, te puedo decir que en cuanto a tecnología para el manejo crítico de un paciente, hablando de un gasómetro, por ejemplo, que se encarga de medir los gases en la sangre y medir el pH sanguíneo y otras presiones que nos indican qué tan dañado está el alveolo, te puedo decir que eso lo tiene el 90 o 100% de los hospitales, incluyendo el mío, ¿no? Pero hablando de instrumentación más avanzada, por ejemplo, hay otra cosa que se llama tromboelastómetro, que se encarga de medir el grado de coagulación del paciente, o sea, si el paciente tiene riesgo de sangrar o tiene riesgo de hacer un trombo, ¿no? Porque en COVID, los pacientes COVID tienen mucho riesgo de hacer trombo.
pues te voy a decir que solamente a nivel nacional hay 15 o 20 hospitales que lo tienen, incluyendo institutos y mi hospital, ¿no? Entonces sí quedamos a deber a veces mucho. Y luego, por ejemplo, hay otra situación, hay un momento en que el paciente COVID llega en un punto de no retorno que dice la única opción es ponerle una membrana extracorpórea que se llama ECMO. ¿Qué quiere decir? Es te ponen un dispositivo donde tú oxigenas tu sangre en un aparato porque ya tus pulmones prácticamente no sirven, ¿no? Entonces el ECMO, esa cosa que es lo único que te puede salvar en ese momento, solamente lo tienen 3 o 4 hospitales a nivel nacional. Entonces para salvar al 100% a un paciente con COVID quedamos todavía cortos. Ventiladores también quedamos cortos, porque no estamos preparados para toda esta cantidad de pacientes, ¿no? Entonces sí dejamos mucho a deber, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos y nos van llegando cosas, ¿no? Poco a poco, de poquito en poquito ahí vamos, pero sí a veces estamos sufriendo, ¿no? Y aparte pues son máquinas y luego se descomponen y cómo lo hacemos, ¿no? Claro. Y en cuanto a equipo y material para la protección personal de los anestesiólogos. También ahorita apenas están dándonos el equipo de protección. Fíjate que cuando el año pasado era muy problemático la situación, porque en verdad a veces nos daban material de mala calidad, no nos daban los protectores. Lo que optamos por hacer como anestesiólogos es compramos nuestro propio equipo de protección personal. Yo lo compré, el mío, yo tengo el mío, yo no le pido al hospital, pero sí hay mucha gente que entra y la verdad sí todavía no es que no haya, sino que no son de buena calidad los aditamentos que nos dan, y pues eso hace que pues haya mayor riesgo de contagio, ¿no? Ya si no hay, obviamente pues no se entra, pero siempre en COVID siempre hay insumos, digo, ya sea de buena o mala calidad, pero hay. Claro. Doctor, inclusive más allá de la COVID, ¿hay suficiencia de anestesiólogos? No, falta mucho anestesiólogos, por lo mismo que te digo, de que, para empezar, mira, primer punto, muchos tienen comorbilidades, entonces totalmente se ampararon para pues no venir al hospital por el riesgo de contagio, independientemente de que estén vacunados. Segundo, no a todos los anestesiólogos se les adapta para COVID, ¿no? Porque, bueno, una de dos, o tienes contrato INSABI COVID, ¿sí? O te dedicas a tus quirófanos. Y claro. 3, no todos los anestesiólogos están dispuestos a capacitar, ¿no? Entonces, es algo difícil, y aparte somos pocos anestesiólogos que hay a nivel nacional, o sea, en verdad, nuestro colegio, por ejemplo, yo aquí en Jalapa te puedo decir que somos 100 afiliados aproximadamente, y habemos y tenemos que repartirnos entre todos los pacientes de acá, ¿no? Entonces sí faltan, ahorita apenas se están dando más plazas, más lugares para que se hagan especialidades, ¿sí? Pero pues eso se verá reflejado en 3 a 4 años, ¿no? Que haya una suficiente cantidad de especialistas. Siempre lo que más falta son especialistas, no nada más de anestesiología. Algo que durante esta charla que tenemos con usted, doctor Miguel Terán Soto, me ha llamado la atención es lo relacionado con los tiempos para la intubación. De repente escuchamos casi por lo general entre los ciudadanos que dicen no, que no intuben a mi paciente porque de esto ya no sale. El mito o realidad, doctor, usted nos lo dirá, es que aquel paciente que ya es intubado, también reitero, esto desde antes de la COVID también así se pensaba, pues ya no la libra, discúlpeme que utilice este término. ¿Hay mucho mito en torno a la intubación, doctor? ¿O también el riesgo, por supuesto, es mayor por lo que ya nos comentaba usted? ¿Puede no haber personal capacitado para llevar esta práctica? Sí, mira, son varios puntos también. La capacitación del año pasado, ¿no? El año pasado pues todos sufrían porque, como tú comentaste, como te comenté hace rato, no éramos los suficientes especialistas para poder estar intubando a todos los pacientes, ¿no? Entonces sí aumentaba la mortalidad. Actualmente ya estamos cumpliendo las curvas de aprendizaje de la mayoría, pero como tú dices, el problema no es ese. Sí es un hecho que hay una alta mortalidad al paciente que se intuba. ¿Por qué? Porque el paciente que se intuba es porque no le queda otra, no hay otra opción. Es como si yo te dijera, a ver, tienes dos caminos. Una, te vas tú con esa respiración que tienes en este momento, si te dejo sin un apoyo ventilatorio, te vas a cansar en 24 horas.
yo siempre hago la analogía, es como vas a estar corriendo un maratón 24 horas y nadie te va a ayudar y ahí te vas a quedar y vas a morir en menos de 24 horas. O tenemos la opción B, que es la intubación. La intubación no te asegura que vas a vivir, pero por lo menos te va a ayudar a que tu diafragma no se canse y pues te dé chance de que tu cuerpo pueda solucionar esta infección por este virus. Pero la mortalidad es alta, ¿no? Si tú me preguntas cuántos mueren, yo te diría que más del 50% mueren porque están intubados, ¿no? Pero es una posibilidad porque ya no queda otra, ¿no? Nada más, claro. Simplemente le pongo esas dos balanzas y pues ya, o sea, el paciente puede elegir, pero al final de cuentas se hace firmar un consentimiento informado donde llega un momento en que el paciente no va a poder decidir porque pues ya tienes que intubarlo, exacto, ¿no? Así entonces se tiene que hacer, ¿no? Y que también aquí cabría la acotación, mueren no por la intubación, sino por el padecimiento que ya traían consigo. Y la propia intubación ni siquiera fue suficiente. Doctor, pues el tiempo se nos terminó. Yo le agradezco a usted su compañía, esta charla, los datos interesantes que nos ha compartido. Muy amable. No, ¿de qué? Estamos para servirles y muchas gracias por la invitación. Y pues gracias y seguimos en contacto. Y bueno, cuídense mucho todos. Todavía no acaba esto. Yo creo que vamos a hacer otro añito más de pandemia, pero poco a poco va a ir disminuyendo. Estoy casi seguro que la vacunación va a ser la clave y estamos aquí para servirles. Doctor, cuídese también, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Es el doctor Miguel Terán Soto, especialista en anestesiología. Continuamos enseguida. Agradecemos que continúe con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Un estudio demuestra que otras cepas de COVID-19 se transmiten más por aire. Personas infectadas con una cepa más reciente de COVID-19 exhalaron de 43 a 100 veces más al aire. Eso indica que el virus está evolucionando para volverse más transmisible por el aire, de acuerdo con un estudio dirigido por la Universidad de Maryland. Los investigadores también encontraron que las mascarillas quirúrgicas y de tela de uso común reducen la cantidad de virus que llega al aire alrededor de las personas infectadas en aproximadamente la mitad. El estudio compara la forma original de SARS-CoV-2 con la variante alfa, que dominaba cuando se realizó la experimentación. Los resultados, que fueron dados a conocer en la revista Clinical Infectious Diseases, son una evidencia de la importancia de la transmisión aérea, informó el profesor de salud ambiental de la Escuela de Salud Pública de la institución, Don Milton. Ahora se sabe que la variante Delta que circula ahora es incluso más contagiosa que la variante alfa, debido a que la investigación indica que las variantes sucesivas siguen mejorando para viajar por el aire. Una mejor ventilación y mascarillas ajustadas, además de la vacunación, pueden ayudar a compensar el aumento de este riesgo. Para probar si las mascarillas funcionan para evitar que el virus se transmita entre las personas, el estudio midió la cantidad de SARS-CoV-2 que respiran los infectados en el aire, primero sin cubreboca y luego después de ponerse un paño o una mascarilla quirúrgica. Los investigadores encontraron que las cubiertas faciales reducían la cantidad en aproximadamente un 50%, informó Elizabeth Ortiz. Saludo al teléfono al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, médico infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, José Ángel? Gusto saludarte, buen día. Y continuamos con nuestro tema central, el nuevo papel de los anestesiólogos en áreas críticas con pacientes COVID y en quirófanos. Doctor, sus primeros comentarios al respecto. Bueno, los anestesiólogos constituyen una piedra fundamental, angular, en la atención de los pacientes en estado crítico, particularmente los pacientes que serán intubados, porque el anestesiólogo genera las condiciones óptimas para que un paciente pueda ser sometido a ventilación mecánica asistida y además pueda mantenerlo en estándares adecuados para que la ventilación rinda sus frutos
y pueda sacar adelante a un paciente de esta naturaleza, a un paciente con COVID grave. Los anestesiólogos, pues, han sido durante esta pandemia profesionales de la salud imprescindibles, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, pero también hay otra beta de importante actividad profesional durante la pandemia del profesional de la anestesiología, y es precisamente la atención de los pacientes que no tienen COVID, pero que podrían representar eventualmente un riesgo, y sin lugar a dudas los protocolos de atención a través de anestesiología cambiaron durante este periodo de pandemia con propósitos de brindar mayor protección al propio personal en el quirófano, pero también brindar una importante protección al enfermo que va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico. Entonces, sin lugar a dudas, un tema de gran relevancia y además de gran reconocimiento por el trabajo que a lo largo de la pandemia han hecho los anestesiólogos. Y dicho sea de paso, son los profesionales, junto con los neumólogos, los infectólogos, los intensivistas, etcétera, que más exponen su propia salud en la atención de los pacientes con COVID, José Ángel. Doctor Héctor Raúl, ahora que hablamos de los anestesiólogos, una de las preguntas muy frecuentes por parte del ciudadano y particularmente de aquellos que padecieron COVID-19 es, en caso de que haya sido positivo y requiera una cirugía, ¿me pueden aplicar anestesia? Como que existe mucho esta duda de si puede traer alguna consecuencia al haber sido positivo y el que se tenga que aplicar anestesia para algún procedimiento quirúrgico. Mira, existen muchos estudios al respecto, José Ángel. Por ejemplo, el paciente que recién se ha infectado con COVID y que entra a un procedimiento quirúrgico sin saber que está infectado, puede correr el riesgo de desarrollar un COVID grave, muy grave o incluso crítico. De ahí la importancia de que en la actualidad todo paciente que va a ser sometido a cirugía, sobre todo aquella que va a requerir de anestesia general, debe tener una prueba negativa para la detección de SARS-CoV-2. Por supuesto que hay pacientes en condición grave que tienen una complicación quirúrgica que no puede esperar. Por ejemplo, no puede esperar un paciente que tiene una ruptura intestinal por divertículos, no puede esperar un paciente que tiene una apendicitis aguda, en fin, hay muchas patologías que no pueden programarse, son cirugías de urgencia. Y bueno, en esas condiciones hay que cuidar muchos protocolos para poder someter al paciente al procedimiento quirúrgico. Pero en aquellos procedimientos quirúrgicos programables, que también conocemos como electivos, porque se pueden programar, en esos pacientes es importante esperar hasta que tengamos certeza de que el paciente no está infectado con COVID, o si tuvo COVID, es importante esperar a que sus condiciones respiratorias y cardiovasculares no lo pongan en riesgo de una complicación postquirúrgica. Eso es muy importante. Sí, sobre todo tomar en cuenta eso, que no venga alguna complicación posterior. Doctor, por cuestiones de tiempo le preguntaría los principales retos y desafíos que ha enfrentado, particularmente en esta ocasión, los anestesiólogos. Los principales retos han sido el riesgo a su propia salud, y creo que no puedo menos que expresar a ellos una alta consideración, nuestro respeto, un reconocimiento, doctor, claro. Reconocimiento a todo su trabajo. Eso es número uno. Número dos, es importante recalcar
que ellos han sido factor importante en lo relativo a la atención directa de los pacientes críticos, y por otro lado, pues señalar que ellos, además de la exposición que tienen con enfermedades infecciosas, porque no solamente intuban a pacientes que tienen COVID, también día con día intuban a pacientes que tienen alguna otra enfermedad pulmonar, respiratoria. Entonces, los anestesiólogos merecen todo nuestro reconocimiento, merecen toda nuestra consideración y particularmente toda nuestra solidaridad por el brillante trabajo fundamental para la atención de estos pacientes graves y críticos de COVID que hemos visto a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Y justo también esta pandemia nos vino a demostrar la insuficiencia de estos especialistas, doctor, la necesidad de que haya más médicos anestesiólogos en toda América Latina. Y además déjame comentarte esto adicionalmente. Es correcto lo que comentas. Se necesitan más anestesiólogos en general y con motivo de la pandemia de COVID-19, indudablemente. Pero también enfrentaron mucho la crisis de medicamentos, José Ángel. Hubo momentos en que no tenían al alcance relajantes musculares, sedantes, en que no tenían algún producto farmacológico anestésico, y bueno, recordarás que incluso hubo situaciones muy lamentables, como el caso de una doctora en México que, habiendo buscado por sus propios recursos la manera de conseguir un anestésico, se encuentra enfrentando problemas legales cuando mi opinión y la de muchos profesionales es que ella lo que hizo fue trabajar por el beneficio de su prójimo que estaba sufriendo y que estaba poniendo en riesgo su vida, que estaba teniendo en riesgo su vida. Cierto. Entonces todo eso ocurrió también a lo largo de esta pandemia, una falta de medicamentos, insumos de anestesiología. Doctor Rector Raúl Pérez Gómez, el tiempo se nos termina por nuestra parte, agradecidos y hasta mañana. Hasta mañana, gracias José Ángel, fuerte abrazo. Abrazo de regreso, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Así llegamos al final de este espacio. A usted muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana.